Absolutamente. Aquí tienes la versión extendida del guión, manteniendo el estilo, tono y formato original, pero expandiéndolo hasta alcanzar las 1500 palabras. *** Título para YouTube *** Celos de fuego. Kerem explosiona, Ande es mía, la tormenta de pasiones turcas. *** Guión del vídeo, emoticono besos. Hola, hola, mi gente apasionada por las telenovelas turcas, qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Como siempre, su canal favorito de dramas turcos les trae un nuevo vídeo lleno de intriga, romance y, por supuesto, muchísima intensidad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos encanta, los celos que hacen explotar las pantallas, esas reacciones que nos dejan sin aliento y nos demuestran que, cuando se trata de amor, las cosas pueden ponerse muy calientes. En este vídeo vamos a explorar cómo esos celos enfermizos, o a veces simplemente muy intensos, llevan a nuestros personajes favoritos al límite. Veremos cómo una simple chispa puede desatar una tormenta de emociones que nos dejará pegados a la pantalla. Y claro, como siempre, vamos a hacerlo a nuestro estilo, con mucha información jugosa, datos curiosos y, sobre todo, mucho drama. No se me pierdan ni un segundo. Pero antes de seguir, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a nuestra comunidad de adictos a las series turcas, y te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Estamos creciendo gracias a ustedes y a su pasión por estas historias increíbles. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Ahora sí, arrancamos con la acción. Prepárense porque hoy nos vamos a adentrar en el lado más ardiente y a veces más oscuro de las relaciones amorosas en las series turcas. Hoy nos vamos de lleno a ese territorio donde los celos se convierten en el motor de las historias, esos momentos donde el amor se retuerce, se transforma en posesión y genera explosiones emocionales que no nos podemos perder. Es fascinante cómo los guionistas turcos saben jugar con esta emoción tan humana, cómo construyen tramas enteras alrededor de la inseguridad, la desconfianza y el temor a perder a la persona amada. Y para entender mejor este drama, vamos a analizar varias series donde los celos son, básicamente, otro personaje principal, un catalizador que desencadena situaciones de alto voltaje. Y no solo vamos a ver los celos en su faceta más explosiva, sino que también exploraremos las sutiles manifestaciones, esas miradas penetrantes, esos silencios cargados de tensión que nos hacen contener el aliento. Empecemos con una joya de la televisión turca, una que nos dejó a todos sin aliento, Senkalkapm, o como la conocimos en español, Llamas a mi puerta. Sí, ya sé que muchos la aman y otros la odian, pero nadie puede negar que la tensión entre Eda y Serkan es, en gran parte, fruto de esos celos que incendian la pantalla. Esta serie, que mezcla comedia romántica con drama, nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que por azares del destino, termina fingiendo ser la prometida de Serkan Bolat, un arquitecto rico y sumamente controlador. Lo que empieza como un simple acuerdo de negocios, rápidamente se convierte en una montaña rusa de emociones, y como no podía ser de otra forma, los celos juegan un papel crucial en la historia. Serkan, con su personalidad fría y hermética, esconde un lado posesivo que se desata cada vez que ve a Eda cerca de otro hombre. Esos momentos donde su mirada se oscurece, donde la mandíbula se tensa y el sarcasmo se agudiza, son momentos de oro en la serie, momentos que nos muestran que detrás de esa fachada de hombre distante, se esconde un volcán a punto de estallar. Es como si el simple hecho de ver a Eda sonreírle a alguien más le recordara que ella no le pertenece, que su conexión no está asegurada, y esa inseguridad, disfrazada de control, se manifiesta a través de unos celos que se sienten en cada poro de la piel. Y por supuesto, Eda no se queda atrás, con sus reacciones a los celos de Serkan, a veces con risas, otras con rabia, nos muestra una protagonista fuerte y decidida que no se deja avasallar por nadie. Ella no se achica ante las actitudes posesivas de Serkan, sino que al contrario, las desafía, las pone a prueba, como si quisiera ver hasta dónde llega su límite. Esa dinámica de tira y afloja es lo que mantiene la tensión sexual entre ellos, lo que hace que cada escena de celos sea un deleite para los que amamos el drama. Lo interesante aquí es que esos celos no son solo una fuente de conflicto, sino también una forma de que ambos personajes reconozcan sus verdaderos sentimientos. Cada escena de celos nos acerca un poco más a entender la profundidad de su conexión, y por eso esta serie es un claro ejemplo de cómo los celos pueden ser un ingrediente clave en una historia de amor. Son una especie de termómetro emocional, que nos muestra cómo su relación se va calentando y cómo esos sentimientos que antes negaban, ahora están saliendo a la luz.
Además, claro está, tenemos la química innegable entre Ander Cel y Kerem Bürsin, una química que traspasa la pantalla y que hace que cada escena de celos se viva con una intensidad asombrosa. Ellos logran transmitir esa tensión, esa incomodidad, pero también esa atracción irresistible que hay entre sus personajes y eso, sin duda, es lo que hace que Llamas a mi puerta sea tan adictiva. Es como si en cada mirada, en cada toque, en cada palabra, pudiéramos sentir la energía que fluye entre ellos, y esos celos no hacen más que intensificar esa conexión. Pero no nos quedemos solo en Llamas a mi puerta, porque hay muchas otras series turcas que han sabido explotar el tema de los celos de una manera magistral. Ahora hablemos de Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie, de género dramático puro, es una verdadera obra de arte en lo que a celos se refiere. Aquí tenemos un triángulo amoroso que es una bomba de tiempo con Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica de familia rica, luchando por un amor que parece imposible. Y en medio de todo Emir, un hombre despiadado y sumamente posesivo, que hará lo que sea necesario para mantener a Nihan a su lado. Los celos de Emir son la gasolina que alimenta la historia, son su arma de control, su forma de demostrar que Nihan le pertenece. Su mirada fría y calculadora cuando ve a Nihan cerca de Kemal, la forma en que la somete con sus manipulaciones y amenazas, son escenas que nos hielan la sangre. Es como si Emir no pudiera soportar la idea de que Nihan pueda amar a alguien más, su amor es tan posesivo que se convierte en una verdadera cárcel para ella. Pero no solo Emir siente celos, también Kemal, que ve cómo su amor se le escapa de las manos, también es presa de esos celos que lo llevan a cometer actos impulsivos y desesperados. La impotencia de ver a Nihan atrapada en un matrimonio sin amor hace que los celos de Kemal sean aún más intensos, que lo lleven a tomar decisiones que a veces lo ponen en peligro. Kara Sevda nos muestra una visión más oscura de los celos, cómo pueden llevar a la autodestrucción y cómo pueden convertir el amor en una obsesión enfermiza. Los personajes sufren, se consumen por dentro, y eso se transmite a la perfección gracias a las actuaciones impecables de Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankolu. Esta serie nos deja con un nudo en la garganta, con la sensación de que los celos son una fuerza destructiva que puede acabar con todo. Y es que en el mundo de las series turcas, los celos no son solo un recurso dramático, son una exploración de las emociones humanas, una forma de entender cómo el amor puede transformarse en odio, en posesión, en desesperación. Nos muestran el lado más vulnerable del ser humano y cómo el temor a perder puede llevarnos a cometer actos que nunca hubiéramos imaginado. Y si hablamos de celos y personajes obsesionados, no podemos dejar de lado Zalim Istanbul, o Ciudad Cruel. Esta serie que combina drama y melodrama, nos presenta una historia llena de secretos, mentiras y por supuesto, muchos celos. Aquí tenemos a Aga Karakay, un hombre poderoso y millonario, que está obsesionado con tener una familia perfecta y con controlar la vida de todos los que lo rodean. Sus celos son enfermizos no solo en el ámbito amoroso, sino también en el familiar, lo que genera un ambiente tóxico y opresivo en la mansión Karakay. Es como si Aga necesitara tener el control absoluto de todo, y cualquier cosa que se salga de su guión lo lleva a reaccionar de forma desproporcionada. Los celos de Aga son una mezcla de inseguridad y necesidad de control, y la forma en que manipula a los demás para satisfacer sus deseos es realmente perturbadora. Zalim Istanbul nos muestra cómo los celos pueden ser una herramienta de poder, cómo los personajes los utilizan para someter a los demás y para satisfacer su propio ego. Es como si los celos fueran una forma de mantener a todos bajo su yugo, de asegurarse de que nadie escape de su control. Pero claro, no solo Aga sufre de celos en esta serie. También tenemos a su hijo Cenk, que lucha por el amor de Cemre, y a Ceren, la hermana de Cemre, que está dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Aquí los celos se desatan en todos los frentes, creando un círculo vicioso de manipulación y sufrimiento. Lo interesante de esta serie es que nos muestra las diferentes caras de los celos, cómo pueden afectar a personas de distintos perfiles, y cómo pueden llevar a la ruina a familias enteras. Es como si los celos fueran una enfermedad que se contagia a todos los miembros de la familia, creando un ambiente de tensión constante. Vamos a cambiar un poco el tono y a hablar de una serie donde los celos son más un componente cómico, aunque también tienen su lado dramático, Erkenci o Pájaro Soñador. Esta serie, protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, es una explosión de química y romance, pero también está llena de esos celos adorables que nos hacen reír y suspirar a partes iguales. Aquí la dinámica entre Can y Sanem es lo que da vida a la historia.
Sanem, una chica ingenua y soñadora, despierta los celos de Can cuando él la ve cerca de otros hombres, y esos celos se traducen en escenas divertidísimas y a la vez enternecedoras. La diferencia aquí es que los celos no son tan oscuros y destructivos como en las series anteriores. Aquí son más bien una muestra de la inseguridad de Can, una forma de que se dé cuenta de que está profundamente enamorado de Sanem. Es como si los celos le recordaran que Sanem es especial para él, que no quiere perderla. Y por supuesto Sanem también siente celos cuando ve a Can rodeado de mujeres guapas y exitosas, pero lo hace con esa ternura y picardía que la caracteriza. Erkenci-Kush nos muestra el lado más ligero de los celos, como pueden ser un juego divertido y a la vez una forma de reafirmar el amor. Y es que al final, ¿quién no ha sentido esos celos que nos hacen actuar de manera un poco torpe y ridícula? Esta serie nos invita a reírnos de nosotros mismos y a entender que a veces, los celos son simplemente una prueba más de que el amor existe. Es como si los celos fueran una forma de coqueteo, una manera de decir, me importas, de una forma un poco peculiar. No podemos cerrar esta exploración de los celos sin mencionar Kukur, o El Pozo. Esta serie que mezcla acción, drama y mafia, nos presenta un mundo peligroso donde los celos son una constante en la vida de los personajes. Aquí los celos no son solo entre parejas, sino también entre hermanos, entre socios, entre rivales. Los celos de Yamak por su hermano Bartolu, la envidia que sienten algunos miembros de la familia Koval por otros, son una muestra de cómo los celos pueden ser el origen de conflictos y traiciones. En Kukur los celos son un arma más en la guerra por el poder, una forma de manipular y someter a los demás. La serie nos muestra un lado más oscuro de los celos, cómo pueden llevar a la violencia y a la autodestrucción, tanto a nivel personal como familiar. Y es que en el mundo de Lampa, los celos son un lujo que nadie se puede permitir, y la forma en que los personajes intentan lidiar con ellos es una constante fuente de tensión y drama. Es como si los celos fueran una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento, llevando a la ruina a todo aquel que se deje llevar por ellos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de pasiones, celos y muchas emociones fuertes. Hemos explorado varias series turcas donde los celos son un ingrediente fundamental en la trama, y hemos visto cómo pueden ser un catalizador de conflictos, pero también una forma de que los personajes se conecten y se entiendan. Desde la comedia romántica hasta el drama más intenso, las series turcas nos han demostrado que los celos son una parte inevitable del amor, y que su manejo es clave para el éxito o el fracaso de cualquier relación. Así que como siempre espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los celos turcos y que se hayan sentido identificados con alguno de los personajes que hemos analizado. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas series es su favorita en cuanto a celos se refiere? ¿Hay alguna otra serie turca donde los celos sean un elemento clave que les gustaría que analizáramos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Recuerden que su opinión es muy importante para mí. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando este apasionante universo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima.